Les decía a los que llegaron primero que hice algunos arreglos, algunos ajustes estéticos. Espero que les gusten. Aquí están los maestros, entonces, en la versión General Hadassah. Y vamos con las invocaciones. Puse también esta nueva de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Queremos ser como la tierra que como un santuario todo lo posibilita y también queremos ser como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Pero sobre todo siempre queremos ser como la mejor versión del estudiante de teosofía, el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre les agradece y llama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabemos todos que ellos son el camino divino que a todos nos aguarda. Y luego la invocación especial para esta sección de las cartas, invocación a los maestros KH y M, y también a Madame Blavatsky en la forma y lugar en el que ella se encuentre. Nos dirigimos a nuestros queridos maestros KH y M y a Blavatsky. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objetos. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Bueno, no hay religión más elevada que la verdad y arrancamos. Bueno, en la carta 58 nos habíamos quedado con esta parte que vamos a reencarrerarnos para continuar entonces con el contenido. Dice el maestro algo muy importante. Dice, no es siempre halagador, mi querido amigo, se lo dice a Sinet, ser colocado, cuando hablan de nosotros que no saben quiénes son y que sabemos y que se sabe que estamos en un plano diferente al físico. Entonces, no es siempre halagador, querido amigo, ser colocado incluso por aquellos que uno aprecia más en el mismo nivel que los cascarones y los mediums con motivo de sus experimentos. Bueno, dice el maestro KH que no es halagador y vamos a analizar semióticamente. No es halagador, vamos a ver la sinonimia para ver la profundidad de lo que el maestro dice.
Entonces, halago, mimo, lisonja, agasajo, alabanza, arrumaco. Entonces está diciendo, no es ninguna lisonja, ningún arrumaco, ninguna adulación, ninguna caricia, el que nos pongan como si fuéramos cascarones y como si fuéramos medios. Es un insulto. Segunda parte de la frase, querido amigo, estimado, apreciado, respetado. Antónimos, odiado, despreciado. Querido amigo es a usted que le aprecio tanto, querido amigo, ¿cómo me pone usted ahí? Ser colocado o ubicado, incluso por aquellos que usted aprecia más, que uno aprecia más. O sea, concretamente Sinet, Hume y en general todos ellos. Entonces, ¿cuál es la sinonimia aquí? Desencanto, desilusión, engaño y frustración de que nos pongan ahí, contrario al orgullo, en el mismo nivel que los cascarones y los medios. Con motivo de sus experimentos, evidencias de la sociedad psíquica que había en aquel entonces con Kardec, etc. Expresión completa analizada. Me duele mucho por el aprecio que les tengo que todavía nos confundan con cascarones o mediums cuando se les ha enseñado la enorme diferencia que hay entre ellos y nosotros, los chelas, adeptos, maestros y chojas. Eso es realmente lo que el maestro quería decir. Lo estamos desentrañando a través de una... Bueno, hacer este ejercicio con todo lo que dicen los maestros nos llevaría pues casi toda la vida porque es demasiado el material, pero quiero que vean cómo se hace un análisis sinonímico, semiótico, para poder llegar a la raíz, por lo menos no es textual a lo que ellos dicen, pero es la raíz del mensaje que ellos están tratando de compartirnos. Bueno, recibimos información acerca de los temas estos, de los problemas que nos ha ocasionado la religión en la que todos crecimos y en la que llevamos 2000 años en Occidente. Y pues recibí llamadas, comentarios y alusiones a explicarlo con más detalle. Bueno, vamos a explicar con más detalle. Decían los maestros entonces que uno de los grandes problemas que tenemos en Occidente es que se alteró la religión en el año 300 y se hicieron algunas alteraciones. Y una de ellas era hacer un énfasis que la religión da a una sola vida. Y parte de lo que pasa después del concilio de Nicea es que queda entonces una sola vida y no muchas, con la consiguiente codicia y afán de agobiar todas las experiencias de única vida, porque si nomás tenemos una, hay que acabarnos a como de lugar porque no va a haber otra. Así como la intensificación del miedo a la muerte, porque si nos hemos portado mal y entonces ahí son una sola vida, ya no hay otra oportunidad. Y entonces si nos vamos al infierno, pues nos vamos a ir per secula, secular. Bueno, este tipo de cosas generan una cognición en todos que contiene estas cosas. Es el énfasis en una sola vida, que está mal, y eso intensificó la codicia y el afán por vivirla con intensidad y también el miedo a la muerte. Es la primera parte. Vamos a ver lo que dice la carta 10 para tener contexto y poderles contestar a los que me estuvieron haciendo preguntas al respecto. Dice el maestro en la carta 10, se trata de la religión bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta sacerdotal, el clero y las iglesias, que son los que administran la religión en el plano terrestre. Es en esas ilusiones que el hombre tiene por sagradas, o sea, que el hombre las considera sagradas, cuando en realidad son los intermediarios a lo sagrado, donde debe buscarse el origen de esta cantidad de males que son el gran azote de la humanidad y que amenazan con aplastarla. Ahí se debe buscar el mal, esa es la raíz. La ignorancia creó a los dioses y la astucia se aprovechó de la oportunidad. Mira la India, mira la cristianidad y el islam, el judaísmo y el fetichismo. Es la impostura de los sacerdotes lo que hizo a estos dioses tan terribles para el hombre. Es la religión la que hace de él un santurrón egoísta, un fanático que odia a toda la humanidad, aparte de su propia secta, o sea, a todos menos a su secta, sin que por ello se vuelva ni mejor ni más mortal. Es la creencia en Dios y en los dioses lo que convierte a 2/3 de la humanidad en esclavos del puñado de aquellos que engañan bajo el falso pretexto de salvarla. Aquellos que engañan bajo el falso pretexto de salvarla. Esto lo dice el maestro en la carta 10, hay que analizarlo cuidadosamente, qué es lo que está diciendo y a qué se refiere. No es el hombre el que siempre está dispuesto a cometer cualquier clase de crimen si se le dice que sus dios o dioses se lo piden. La víctima propiciatoria de un dios ilusorio, el vil esclavo de sus taimados sacerdotes. El campesino irlandés, el italiano, el eslavo pasará necesidades y verá a su familia hambrienta desnuda para poder ofrecer alimento y vestido a su sacerdote y a su papa. Durante 2000 años la India ha soportado el peso de las castas, mientras que solo los brahmines vivían en la opulencia. Actualmente los seguidores de Cristo y los de Mahoma se degüellan mutuamente en nombre para gloria de sus mitos respectivos. Recordemos que toda la miseria humana jamás disminuirá hasta que el día en que la mejor parte de la humanidad destruya en nombre de la verdad la moralidad y la claridad universal y los altares de los falsos dioses.
Si se nos objetara que también nosotros tenemos templos y que también tenemos sacerdotes y que nuestros lamas también viven de la caridad, que sepan que todo lo que acabamos de criticar o de citar no tiene en común con sus equivalentes occidentales más que el nombre. En nuestros templos no se adora a un dios, ni a dioses en general, sino solo la memoria 3 veces sagrada del hombre más grande y más santo que haya existido jamás. Si nuestros lamas, para honrar la fraternidad de los bhikkhus establecida por nuestro venerado maestro en persona, salen para ser alimentados por los laicos, estos últimos, y a menudo hasta en número de 5 a 25.000, son alimentados y atendidos por la sangha, que es la fraternidad de los monjes lamaicos, la iglesia. La lamasería atiende las necesidades de los pobres, de los enfermos, los afligidos. Bueno, esto es para que los que me estuvieron preguntando cosas vayan a la carta 10 para empezar a ver la percepción que tienen los maestros del efecto que ha tenido la religión con las modificaciones de que fue objeto, concretamente la cristiana. Y a pesar de que sabemos que tiene cosas positivas y que a muchas personas los hace mejores seres humanos, tiene también estos fallos. Y estos fallos han generado pues, lo que nosotros vemos en la actualidad. Por lo menos estoy citando lo que dicen los maestros. Dicen: nuestros lamas aceptan alimento, nunca dinero. Y es en esos templos donde se predica el origen del mal y se inculca en la mente del pueblo. Ahí se enseñan las 4 nobles verdades, el Arikasaka, la cadena de causación, los 12 nidanas. Le da solución al problema de origen y destrucción del sufrimiento. Lea el Mahabharata y trate de comprender, no con la mente occidental llena de prejuicios, sino con el espíritu de intuición y de verdad, lo que plenamente iluminado dice en el primer Kandujaka. Permítame traducírselo. Dice lo siguiente: cuando el santo Buda estaba en Urbela, a orillas del río Nejaraja, mientras descansaba bajo el árbol Bodhi de la sabiduría después de haberse convertido en San Buda, al final del 7.º día, teniendo su mente fija en la cadena de causación del sufrimiento, él habló así: de la ignorancia nacen los samharas, de la triple naturaleza producidos por el cuerpo, la palabra y el pensamiento. De los samharas nace la conciencia, de la conciencia salen el nombre y la forma. De esto salen las 6 regiones, los 6 sentidos, el séptimo solo pertenece a los iluminados. De esto se emana el contacto de este, la sensación de este surge el ansia, el deseo, kama, el tana. Del ansia, el apego, la existencia, el nacimiento, la vejez, la muerte, la aflicción, lamentación, sufrimiento, tristeza y desesperación. Mas con la destrucción de la ignorancia se destruyen los samharas y su conciencia del hombre y la forma de las 6 regiones. El contacto con la sensación, el ansia, el apego, el egoísmo, la existencia, el nacimiento, la vejez, la muerte, la aflicción, la lamentación, el sufrimiento, la tristeza, la desesperación. Esa es la cesación de toda la cantidad de sufrimiento. Sabiendo esto, el bendito pronunció las solemnes palabras: de la ignorancia nacen todos los males, del conocimiento se deriva la cesación de esa cantidad de sufrimiento, y entonces Brahmana, que medita en endereza, dispersando las huestes de Mara, como el sol que ilumina el espacio. Lean esto entonces, por favor, para poder profundizar para los que estuvieron inquietos sobre los temas que habíamos visto relacionados con la postura que los maestros tienen respecto a las religiones. Traducir y bien asumir el conocimiento, carta 16. Así también cuando Bell Beaumont o Ray Davis, con la inocencia de sus almas cristianas materialistas, se complacen haciendo traducciones como las que generalmente hacen, no les achacamos malicia en sus traducciones o comentarios, puesto que no lo hacen lo mejor que pueden. Pero ¿qué puede significar lo siguiente? Los nombres de los cielos, una mala traducción, dice: locas no son cielos, son lugares o moradas. Entonces, los nombres de las moradas donde están estas divinidades es diferente que los nombres de los cielos. El deseo, Kamaloka, llamados así porque los seres que los ocupan están sujetos a deseos de comer, beber, dormir y amar. Están los Petras. También se les llama las moradas de las 5 órdenes de criaturas sencientes. Devas, hombres, asuras, bestias y demonios. Es lo que se enseña en el budismo. Lautan Sutra, traducido otra vez por este señor Bell. Esto significa simplemente que si el respetable traductor hubiera estado un poco más familiarizado con la verdadera doctrina, hubiera dividido a los devas en 2 clases y les hubiera llamado los Rupa Devas y los Arupa Devas, es decir, los que tienen traje y los que no. Los Diyan Chuans con forma u objetivos y los Diyan Chuans sin forma o subjetivos. Hubiera hecho lo mismo para la categoría de hombres, puesto que hay cascarones y mararrupas, es decir, cuerpos destinados a la aniquilación. Todas esas categorías son las siguientes, y el maestro nos enseña: los Rupadevas, Diyan Chuans, que tienen forma; los Arupadevis, que son Diyan Chuans, que no tienen ninguna forma; los Pisachas, espectros, con 2 principios; los Mararupa, destinados a morir, con 3 principios; los Asuras, elementales que tienen forma humana; las bestias, elementales de segunda clase, elementales de animales; los Rakasas o demonios, almas de formas astrales, que hechiceros formas han alcanzado en la cumbre del conocimiento de las artes prohibidas; muertos o vivos, han estado, por así decirlo, en la naturaleza.
pero eso es solo temporalmente hasta que nuestro planeta entre en el periodo de oscuración. Bueno, aquí esto véanlo en las logias con mucha calma. Váyanlo dividiendo poco a poco. Y el maestro está sacando solamente de una traducción de Biel y de Burnouf y de Ray Davis los errores que con una o dos palabras que no se ubican bien generan como una bola de nieve, entonces un montón de faltas de comprensión sobre la doctrina que los maestros enseñan. Y luego, respecto al conocimiento en la carta 49, el mal uso del conocimiento por parte del discípulo siempre recae sobre el iniciador, ya lo hemos visto. Y por otra parte, no creo que usted sepa todavía que al compartir sus secretos con otra persona, el adepto, por una ley inmutable, está retrasando su propio progreso hacia el descanso eterno. Esto hay que estudiarlo con mucho cuidado. Conocimiento, carta 49, el mal uso del conocimiento por parte del discípulo siempre recae en el iniciador, es decir, parte del karma va a caer sobre las cosas que haga mal aquel que recibió el conocimiento. Y por otra parte, no creo que usted sepa todavía que compartir estos secretos con otras personas, el adepto por una ley inmutable está retrasando su propio progreso. Es decir, tiene que bajar un escalón para instruir a aquel que aparentemente subió un escalón y luego se regresa a su escalón normal, y entonces pierde tiempo, retrasa su propio progreso hacia el descanso eterno. Probablemente lo que ahora diga pueda ayudarle a adquirir un concepto más real de las cosas y apreciar mejor nuestra mutua posición, es decir, de sacrificio de ellos que están bajando un escalón para poder entrar en la mente de todas las gentes con las que mantuvieron correspondencia. Vagar por el camino no nos conduce más rápidamente al fin del viaje, y a usted debe resultarle evidente que alguien deba pagar un precio por cada cosa y por cada verdad, y en este caso nosotros, como lo que lo pagamos, lo pagamos. No tema, no estoy dispuesto a pagar por mi parte. Y así se lo dije a quienes me plantearon la pregunta. No le abandonaré ni me mostraré menos abnegado que la pobre y agotada inmortal que conocemos como la vieja dama Blavatsky. Lo que he dicho antes debe quedar entre nosotros dos, le dice a Sinet. Espero que considerará esta carta estrictamente confidencial, pues no es para mí no es para que se publique ni para sus amigos. Quiero que solo la conozca usted, aunque si todo esto fuera más conocido en general, por los candidatos a la iniciación estoy seguro que estos se sentirían más agradecidos y más pacientes de que la gente sepa esto y que tengamos más gratitud con aquellos que han decidido bajar de donde están para poder hacernos entender cosas que por nuestro grado de evolución no podemos comprender. Y menos iniciando a irritarse lo que considera nuestra resistencia a nuestras vacilaciones. Pocos poseen la discreción de usted, menos aún son los que saben apreciar su verdadero valor con los resultados obtenidos. Bueno, de cualquier modo, sus dos cartas no conducirán a ninguna parte. Él seguirá tan impasible y usted habrá molestado en vano. Recibirá usted una carta suya llena de recelos con no pocas observaciones desagradables. Usted no puede persuadirle de lo que un hermano aquí está hablando a través del espíritu, ¿se acuerdan ustedes aquí de lo que ya habíamos hablado hace mucho tiempo, del hermano viviente? Porque eso ya se intentó. El que es simbolizado con un signo de más, el imperator, ¿se acuerdan? Bueno, eso no lo vamos a repasar, pero es de lo que está hablando. Y fracasó, a menos, por supuesto, que se le convierta en el amaísmo popular exotérico en el cual consideran nuestros Villan Chops y Chang Chops, los hermanos que pasan de cuerpo de un gran lama al otro, como las o espíritus desencarnados. Recuerde lo que dije en mi última carta sobre los espíritus planetarios, el Chang Chup, o adepto que por el poder de su conocimiento para la iluminación de su alma ha quedado exento de la aflicción de la transmigración inconsciente. Acuérdense que la transmigración es el cambio evolutivo que tiene la conciencia dentro de los muchos vehículos que va obteniendo hasta llegar a los vehículos físicos y animales, en cuyo caso ya se habla de más que de transmigración, de reencarnación, que es una transmigración pero ya en cuerpos. Pero antes de eso tenemos no una reencarnación, pero sí una transmigración, porque vamos de un vehículo a otro, no necesariamente un cuerpo. Puede, si así lo quiere y lo desea, una vez reencarnarse solamente después de la muerte en el cuerpo y hacerlo así repetidamente durante su vida. Aquí hace una pequeña explicación el maestro de los famosos de estos sistemas que vamos a hablar dentro de un momento. Perdón, aquí déjenme pasar a lo que sigue. A ver. ¿Quién es entonces el instructor? Son capa, y en una de las literaturas que hay, les pongo el dato para que la puedan bajar ustedes de internet, es el que aparece abajo del título. Dice, son capa y las enseñanzas de la tradición de la sabiduría. Bueno, quizás la prueba más importante de la validez de la comprensión de la vacuidad para Son capa es cómo se manifiesta dicha expresión en la siguiente oración. Si como resultado de la contemplación prolongada de la vacuidad el individuo se vuelve cada vez más insensible a los sufrimientos del mundo, eso está mal. Existe una grave falla en la comprensión de las enseñanzas sobre la no existencia del yo. Lo pongo en rojo porque lo dice Son capa el gran reformador.
Según Tsongkhapa, una profundización de la comprensión de la vacuidad debe conducir automáticamente y naturalmente a una profundización en la creencia de los principios de causalidad y karma. No podemos separar el principio de causalidad y karma de los prolegómenos de lo que va a ser entonces el contacto con la vacuidad. En otras palabras, una profunda conciencia de la naturaleza verdaderamente vacía de las cosas y los acontecimientos deben manifestarse en un comportamiento ético compasivo. Es una ética de compasión. Se podría decir que la acción compasiva es la forma auténtica de estar en la no existencia. Si no hay eso, no es una forma correcta de estar en la no existencia. Se podría decir que en un sentido ético se refiere a vivir una vida totalmente altruista, pues todas las acciones que afectan a los demás ahora provienen de una perspectiva que ya no se basa en la noción de un yo egoísta y verdaderamente importante. Desde el punto de vista filosófico, esta forma de vida representa un modo de ser libre, aferrarse a entidades supuestamente reales. Aquí les hice un pequeño dibujo para ver esto y con un comentario arriba. ¿Qué hace el instruido? Eso es lo que hace el instructor. El instructor da todas las formas para que nosotros podamos desarrollarnos, pero nosotros tenemos que hacerlo en armonía y sin dejar de agregar en este camino. Es un camino sin atajos, porque vamos recogiendo cosas cada vez que caminamos por el camino correcto. Y una que no podemos dejar de recoger, lo que está diciendo ahí son capa, es tener perfectamente tatuado e interno el tema de causalidad y karma. Entonces, ¿qué hace el instruido? O sea, nosotros. Un abuelo indio estaba hablando con su nieto y le dijo, algunas veces me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos lobos es un lobo enojado, violento y vengador, y el otro está lleno de amor y compasión, y los dos viven y habitan en mi corazón. Y el nieto preguntó, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón, abuelo? El abuelo contestó, ¿a quién? Aquel a quien yo alimente. Tiene mucho que ver entonces también con la alegoría de la auriga. Y bueno, les hice esto. Aquí está un ser humano pues con muy pocas encarnaciones, que es totalmente egoísta porque usted es un nivel, viene apenas de la ronda, de la parte animal. Y poco a poco va subiendo a base de varias encarnaciones y el egoísmo va disminuyendo y el altruismo subiendo a través de un desarrollo normal, como dicen Tsongkhapa. Es decir, la disminución el crecimiento y desarrollo implica necesariamente un cambio en la parte egoísta y altruista. Y cuando llegamos al último, que es el 0199, este ya está asomando la cabeza a lo que es la vacuidad. Entonces, la compresión es la compenetración del sufrimiento del otro y el deseo de acción para aliviar y reducir la eliminación de dicho dolor, que sería entonces lo que es la compasión. Y aquí pues está el karma lazando el aro para que nosotros podamos seguir este sistema evolutivo. Bueno, tenemos un rayo de lo absoluto, todos los seres humanos, pues claro que sí. Atman, el principio universal, séptimo principio de todo, frecuentemente por ahí se ve como un rayo del absoluto, el séptimo principio, la síntesis de los seis y no un principio, sino un rayo del todo absoluto. En rigor sigue siendo así. Atman está esencialmente más allá de toda descripción. Atman no es nada, es todo, es absoluto. No se puede decir que sea esto o que sea aquello otro. Es simplemente aquello en lo que somos y en lo que nos manifestamos y estamos. Dado que Atman es omnipresente, no se puede considerar un principio humano, sino más bien un principio universal. Espíritu, en el sentido absoluto, por lo tanto, todo indivisible o Atman. Bueno, es todo lo que dice de Atman y aquí viene una descripción más y aquí puse los rayos. Cuando estamos ya encarnados como humanos, pues estamos lejos, pero el rayo está, aunque sea como una lucecita, y conforme vamos avanzando en las encarnaciones, cada vez estamos más cerca de la fuente de ese rayo y por lo tanto tenemos más habilidades, más compasión y más de lo que tenemos que desarrollar como humanos. Atman no es una propiedad individual de ningún hombre, sino la esencia divina que no tiene cuerpo ni forma. Por favor, lean esto en las logias. Una vez que se publique el, el video que estamos viendo, o si toman una foto, lo pueden ver entonces toda la parte que está representada aquí respecto al rayo que todos tenemos y que nos hermana, porque por lo menos en el rayo todos somos iguales. Un Dios personal tal como se presenta en el cristianismo exotérico hizo que los hombres perdieran la confianza en sí mismos porque siempre estamos subordinados entonces a alguien superior que tiene que resolvernos todos y les enseñó a mirar fuera de sí mismos para lograr esa reforma de su naturaleza que es el preludio de la verdadera paz y felicidad, dicen los maestros. Y ahora vamos a hablar del Changchup, del que habló el maestro varias veces ahí, o el Viyanchup. Bueno, ¿qué es eso? Se traduce al bodhisattva sánscrito, aquel que ha alcanzado un alto grado de conocimiento espiritual y poder místico, un adepto que por el poder de su conocimiento y la iluminación de su alma se ha librado de la maldición de la transmigración inconsciente y puede a su voluntad y deseo, en lugar de reencarnarse, solo después de la muerte corporal, hacerlo repetidamente durante su vida si así lo desea. Tiene el poder de elegir nuevos cuerpos, ya sea en este o en cualquier otro planeta, mientras conserve su antigua forma que generalmente conserva para sus propios fines. Bueno,
¿Quién es entonces ese que ha llegado tan lejos, el Bodhisattva, el que está el Chanchub, etcétera? La respuesta, pues eres tú, porque tú vas a estar ahí. Es tu camino, siempre que no nos desviemos de él. Eres tú, es tu camino. ¿Quién es ese? Que hemos estado viendo de los seres que se van desarrollando porque van de alguna manera caminando sobre el propio rayo, debido a que todos tenemos este rayo. ¿Quién es ese que está hasta arriba? ¿Es un Dios? No, es un ser humano realizado que ha vivido convenientemente sus encarnaciones y que está muy por arriba de nosotros y que cuando ya entra al emptiness y ya entra en el superhombre, el superhumano ya no tiene un cuerpo físico, pero sigue siendo esa persona adelantada, que son, en el caso concreto nuestro, pues los chelas, que también me habían preguntado mucho de ese tema, los adeptos, etcétera. Y con eso cierro ese tema, ya si quieren que tengamos debates, porque si no se hacen las explicaciones larguísimas. Era en relación a lo que se había hablado que causó mucho, pues vi que mucho interés. Seguimos ahora con la carta 14, si me permiten. Y ahora vamos a ver a quién se la mandan. Se la mandan a Mohini Chatterjee. Dice esta la transcripción directa del original que está en Adyar. En esta época el señor Sinet era el editor del importante diario anti-indio de Pioneer de Alabama. Acuérdense que el Pioneer al principio era un diario anti-indio, era un diario muy, muy imperial, pero poco a poco con la transformación que tuvo el editor, en este caso Sinet, fue cambiando su postura y luego se fue haciendo pro-indio. Entonces, por eso sí que es la transcripción original de Diar en esa época donde estaba el Sinet, él estaba en un diario anti-indio. Bueno, habiendo el señor Sinet abrazado la teosofía, el diario tuvo un cambio que disgustó a los propietarios, porque se hizo pro-indio. El maestro KH deseaba que un diario que tuviera por título The Phoenix, porque entonces cuando los dueños empezaron a sentirse incómodos, encima vendieron el diario a otra, que ahora lo vamos a ver en un momento, entonces entró en crisis la posibilidad de que siguiera Isinet publicando lo que publicaba. De ahí surgió la idea de fundar otro diario que fuera el Phoenix, con capital hindú, cosa que ya revisamos, pero no con tanto detalle. Aquí General Hadassah nos pone más detalles a este respecto. Dice, el maestro KH deseaba que un diario que tuviera por título The Phoenix fuera fundado por capitales indios, pero siguiera siendo el editor CINET para que no hubiera el problema, al ser británico, de que se sintieran los británicos incómodos por el hecho de que se hablara a favor de los invadidos y no de los invasores. Sin embargo, los capitales necesarios, que ya sabemos todo el lío que hubo y todo el trabajo de la oscuridad para que no ocurriera, al final no se pudo. Efectos del ciclo. Mr. Cinet ha sido obligado por sus propietarios a dejar sus funciones de editor dentro de 6 meses. Le dijeron que se fuera, los nuevos propietarios, por haber sostenido o ayudado a los hindúes y porque es teósofo. Eran las dos razones. A menos que un capitalista hindú no venga a fundar una publicación rival capaz de aplastar o desplazar al Pioneer y editada por Mr. Cinet, si eso ocurriera, despertaría la India, porque entonces ya se podría publicar con mucho más tranquilidad muchísimas cosas que rescataran en los hindúes la enorme profundidad de su religión. Lo que precede es secreto y confiado a vuestro honor, dice el maestro. Pero voy a escribir a Norendro, NS. Hablaremos de eso los dos. En espera, ni una palabra. Le dice KH, esto lo publica entonces Kinera Hadas. Estamos hablando de que van a echar a cine del periódico y se va a perder entonces la importancia de estar publicando cosas pro hindúes y pro religión hindú en el mercado que normalmente tenía el, el Pioneer. También hay que recordar que el Pioneer creció muchísimo gracias a la enorme capacidad administrativa de cine. Bueno, Norendro, ¿quién es Norendro Nath? Entonces fue el fundador y editor del Indian Mirror de Calcuta, que es el periódico, miren, que está ahí. Es otro periódico también importantísimo, pero no de la zona esta de donde estaba el Pioneer. La India tiene cuatro grandes regiones. La norte, la capital es Delhi, que es donde está pasando todo esto, entre Delhi y Simla, que era la ciudad esta de donde se iban en el verano normalmente los británicos para descansar del calor. Luego la parte que está en el oriente, que es Calcuta, esa parte de la India, la capital es Calcuta. Luego la que está en el occidente, la capital es Bombay. Y la que está en el sur, la capital es Chennai, que es donde está Diyar y por supuesto la sociedad. Bueno, entonces cuando se habla de la India hay que ver en qué región está, de qué región estamos hablando, porque es muy grande el país. Este es el periódico más importante de la región oriental, que se llama Indian Mirror. Y en la parte norte era el Pioneer, y en la parte del sur era otro, y en la parte occidental también. Bueno, a eso se refiere entonces esta primera parte de la carta. Y ahora vamos con la foto que no nos dio tiempo de ver la vez pasada. En esta foto está mucho de ese lío que hubo.
Esta foto se publicó en el Theosophists de 2002, sin embargo se tomó en 1880. O sea, es una foto anterior a cuando fue publicada. La podemos ver en la revista Theosophists de noviembre de 2002, en The Aquarian Theosophist. En octubre de 2012 volvió a salir la foto. ¿Quiénes están ahí? Vamos a ver. La foto fue tomada en Bombay, de India, a principios de la década de 1880, y muestra a varios pioneros destacados del movimiento teosófico. Sentados en el centro se ven Blavatsky y Henry Olcott y el señor Alfred Sinnett. Vean ustedes este triángulo de acá. Está entonces Olcott con su barba esta enorme, está Blavatsky un poco inclinada hacia el lado izquierdo, y aquí está Sinnett más joven. Vean ustedes a Sinnett cómo se ve ahí, en esta zona de acá. Bueno, el periodista británico a quien se enviaron la mayor parte de las cartas de los Mahatmas está al pie del centro entre Blavatsky y Olcott. O sea, aquí está, Sinnett, es este. El señor Ezequiel con K, que es el artículo del artículo cabalista de Jerusalén, es la primera persona de pie en la derecha de la imagen. Ese es Ezequiel, que es este señor que está aquí. La primera persona de pie que está aquí es este, uno de los escritores de cuando empezaba el Theosophist, y que hizo un artículo que causó mucho revuelo en la época, que era el cabalista de Jerusalén, que entonces empezaba a emparentar y ver las semejanzas de religiones, de la religión hinduista, de la religión budista, y en este caso de la cábala, y etcétera. Bueno, ese señor, ese trabajo lo hizo y está aquí, en esta zona. El señor Ramasvamier, cuyo retrato sobre su encuentro con un maestro, su relato, se publica como apéndice en la Carta de los Maestros de Sabiduría, la segunda serie, está sentado junto a HPV a su derecha. Es este aquí. Está junto a Blavatsky, del lado derecho, el señor Ramasvanier. Es este de aquí. ¿Y por qué es famoso? Porque hizo un relato sobre su encuentro con el maestro Cache, que lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Quién está? Damodar Mavalakar está en el suelo, a los pies de Elena Blavatsky. Aquí está, con el pelo largo, ¿verdad? A su derecha, izquierda, desde el punto de vista del lector. Mohini Chatterjee, quien realizó importantes contribuciones a la causa antes de abandonar el movimiento, se ha sentado en el suelo, cerca de Olcott. Aquí está. Este es entonces Damodar Mavalakar. En esa época, 1880. Norendro, el famoso Norendro que habíamos hablado, Nat Singh, que tuvo contacto con los maestros sentado en una silla, que es el del famoso periódico que habíamos visto de Calcuta. Es el segundo después de Olcott. Es este de aquí, que tiene el gorrito. Y todos tuvieron implicaciones importantes en la teosofía. Por supuesto, aquí están pues dos muy importantes, que son Damodar y está Mohini Chatterjee. Y en esa misma época, y luego el que pudo ser un gran editor, el que pudo continuar con los escritos de comparación de ciencia, religión, de teosofía, y otros que se quedaron más bien en la cuneta y no siguieron avanzando, y otros personajes más que están ahí en esta foto. A eso se refería la foto que quería yo mostrar, para hablar un poco también de lo que ya habíamos visto ahí de Norendro. Bueno, ahora vamos a ver a Ramasabanier, el que apareció ahí. ¿Quién es ese y para qué lo están citando los maestros? Bueno, ese es un tipo del sur de la India que se unió a la ciudad teosófica y que luego se hizo chela el 28 de diciembre de 1881. Recibió su primera carta del maestro el 6 de octubre del 82 y lo encontró en su cuerpo físico. Acuérdense que en la foto vimos que era la persona que había descrito su encuentro con el maestro. A finales de septiembre del 82, Ramasabier se encontraba en Darjeeling, que es una ciudad preciosa que está en el norte de la India, pegada a Nepal, pero del lado oriental, con Madame Blavatsky. Esto no estaba lejos de las fronteras de Sikkim, más allá de las cuales se extendía el Tíbet. A principios de octubre decidió que pasara la frontera, que está a unos 12.000 millas de aquí, a encontrar a los maestros o morir. Tras caminar un día y descansar toda la noche, reanudó su viaje la mañana del 6 de octubre para buscar un encuentro con los maestros. Y aquí viene el relato. Creo que eran entre las 8 y 9 de la mañana y yo seguía caminando hacia la ciudad de Sikkim, desde donde, según me aseguraban las personas, que encontraré el camino y podré cruzar al Tíbet fácilmente con mi atuendo de peregrino, cuando de repente vi a un jinete solitario galopando hacia mí desde la dirección opuesta. Es decir, por su alta y estatura y la maestría con la que manejaba el animal, pensé que era algún oficial militar del Raja de Sikkim. Pensé, me han pillado, que estoy disfrazado de peregrino sin serlo. Pero al acercarse, detuvo el corcel, lo miré y lo reconocí al instante. Estaba en presencia de mi venerado gurú. En ese mismo instante me postré en el suelo a sus pies. Me levanté a su orden mirándolo a la cara con calma y me olvidé por completo de mí mismo. No sabía qué decir, la alegría y la reverencia me ahogaban. Por fin estaba cara a cara con el maestro, el Mahatma de Imabad. Y no era un mito, era una realidad. No era un sueño nocturno,
Eran las 9:10 de la mañana, el sol brillaba y contemplaba la escena en silencio desde arriba. Me habló con un tono amable y gentil. No fue hasta unos momentos después que me sentí impulsado a pronunciar algunas palabras, animado por su tono y la forma de hablar suaves. Nunca había visto un rostro tan hermoso, una estatura tan alta y majestuosa. Lucía una corta barba negra y una larga cabellera negra que llegaba hasta el pecho. Vestía un manto amarillo forrado de piel y en la cabeza un gorro tibetano de fieltro amarillo. Cuando pasaron los primeros momentos de éxtasis y sorpresa, comprendí con serenidad la situación. Tuve una larga conversación con él. Me dijo que no siguiera adelante, pues me arrepentiría. Me dijo que debía esperar pacientemente si quería ser un chela aceptado. Descubrí que el Mahatma hablaba muy poco inglés, o al menos eso me pareció, y me habló en mi lengua materna, el tamil. Le pregunté al bendito Mahatma si podía compartir con otros lo que veía y oía. Respondió que sí. Le complació decir que cuando ofrecí mis namaskarams o postraciones de despedida, que había acercado al territorio británico para ver a HPV. Antes de que me dejara, llegaron dos hombres más a caballo, supongo que sus acompañantes, probablemente chelas, pues vestían con él, como él, con el pelo largo cayendo en la espalda, siguieron al Mahatma a un trote suave mientras se marchaban. Bueno, esta es el famoso relato que vimos aquí en la foto, donde vimos a Ramasabier, cuyo relato de su encuentro con el maestro se publica como apéndice A, por ser tan vívido. Y aquí está Ramasabier, fue un miembro devoto de la Sociedad Teosófica, un chela del maestro M. Aquí está el maestro M, muy alto, sabemos que medía como 2 metros. Ramasabami era su nombre común, Ramasabini. Tenía un nombre secreto que le dieron en su ceremonia del cordón, que era Ramabhadra. Durante su viaje a Sikkim, el 5 al 7 de octubre del 82, para visitar al maestro MKH en persona, lo cual fue una ocasión muy especial para un chela de tan corta formación, le escribió a Damodar sobre el viaje y entonces fue que hubo este relato que estamos nosotros compartiendo aquí. Bueno, vamos a pasar ahora a la carta 15. Esta fue dirigida a Mohini Chatterjee. A esta carta se ha agregado el fragmento inicial con relación a la primera edición. La transcripción directa del original de Adyar, la sola carta que yo sepa que el maestro haya firmado con todas sus letras, dando así a su advertencia un sentido peculiar. Finalmente, el destinatario sintió en efecto dudas y dejó las filas. Finalmente, este señor Mohini Chatterjee sintió dudas y dejó las filas. Y cuando está diciendo el que está escribiendo esto, que la carta que yo sepa, el maestro es la única que haya firmado con todas sus letras, el que está hablando es Giner Hadas. Bueno, este peligro fue previsto por el maestro M en la carta 3. Su nombre será escrito en el rol entre los que desfallecen, que en este caso es Mohini Chatterjee. Un peligro amenaza, su maestro ya lo sabe y duda. Vi a Mohini Chatterjee por primera vez el año anterior a su muerte. Él había regresado a su profesión de abogado. Cuando lo vi en su escritorio estaba ciego. Me dijeron que en sus últimos años él reunió algunos discípulos a los cuales enseñó. No conseguí descifrar el proverbio sobre dudad de un pavo real. Porque eso lo dice también Giner Hadas. Y también lo dice Barker, o sea, porque se dice un dicho aquí del pavo real, ahorita lo vamos a ver, y no se sabe qué quiso decir el maestro con ese tema. Vamos a ver ahora sí lo que el maestro comenta en esta carta. Si usted está tan ansioso, le dice a Mohini Chatterjee, si usted está tan ansioso de saber cómo el señor Hume quedó convencido de la relación de los hermanos con nuestra sociedad, si usted está tan ansioso para saber por qué Hume quedó tan convencido de la relación de los hermanos con nuestra sociedad, y para decir que bien los hermanos hicieron tanto a él como cualquier otro, le aconsejo al hermano Mohini, Mohum, que es el nombre que le habían dado, leer el Pioneer del 7 de agosto y leed atentamente el artículo titulado La India Indo-Británica. ¿Creéis que el editor lo hubiera jamás escrito si no hubiera tenido para inspirarlo más que el puro trato y sentimiento amistoso de los hindúes, vuestros compatriotas y los míos? ¿Y creéis que una serie de artículos semejantes apareciendo en un diario hasta ahora tan conservador como el Pioneer, escritos por un hombre tan altivo, pero al mismo tiempo tan noble y tan justo, no haría bien a nadie? Está hablando de Sinet. Bueno, lo que le está diciendo aquí es que para que encuentre él las implicaciones que hubo de la relación de Sinet y de Hume con los maestros, que lea por favor este artículo de la India Indo-Británica. Tal es el primer fruto político de la sociedad de la que vos tenéis el honor de ser miembro. En vez de dudar, dad gracias al cielo, y vuestro pecho late un corazón patriota, de que queden en la India algunos hermanos todavía, unos cuantos, para velar por sus intereses y protegerla, en la hora de peligro, cuando en su egoísmo sin cesar creciente ninguno de sus hijos parece recordar nunca que tiene una madre desgarrada, caída, pisoteada por todos, conquistadores y vencidos, pero sin embargo una madre. Aquí también está achacando a los propios hindúes que también la pisotean.
Prestad atención, la duda es un cáncer peligroso. Esto es súper importante, medítenlo por favor en logias. Prestad atención, la duda es un cáncer peligroso. Se empieza por dudar de un pavo real y se termina por dudar de todo. Por eso dice aquí arriba, Ginara Hadassah dice, nunca supe qué quiso decir con eso el pavo real. Y yo lo busqué y lo recontrabusqué, y si alguien lo sabe ya nos lo dirá entonces cuando venga la zona de preguntas, qué quiso decir el maestro y qué tipo de dicho es eso de que cuando se duda de un pavo real. Y al final firma entonces el maestro Kotomi. Bueno, una carta curiosa, ¿verdad? Vamos ahora con la carta 16. Les había puesto lo de la Indo-Británica, creo que viene más adelante, pero ya no sé si lo dejé o no, porque voy tratando de descargar, no poner tanto material, si no, nunca vamos a acabar de ver las cartas, pero seguramente viene por ahí, si no es que lo quité. Pero si lo quité y a alguien le interesa, se lo puedo mandar. Carta 16 para Olcott. A esta carta se han agregado varios fragmentos de la relación de la primera edición, transcripción directa del original que está en Adiar, en el que está fijada una tarjeta que lleva de mano del coronel Olcott las palabras siguientes. Carta dirigida a Henry Steele Olcott, escrita por el maestro KH de su propia mano, durante una visita nocturna hecha al coronel en su campo en Maidan, en las puertas de Lahore. Y eso se va a ver en el diario, en las hojas de un viejo diario de Olcott. Bueno, vamos a ver qué se dice aquí. El coronel Olcott, en Old Diary Lives, tercera serie, página 36-37, escribe a manera como recibió esta carta. Acuérdense que este libro de Old Diary Lives es como una bitácora de la vida de muchos de los fundadores de la Sociedad Teosófica, con montones de anécdotas. Es un libro que hay que leer. Desde el inicio de su periodo probatorio en América, dice el maestro, usted tuvo mucho contacto conmigo, aunque con su desarrollo imperfecto, le dice a Olcott, muchas veces lo haya hecho confundirme con Atria y frecuentemente fantasear que era que su propia mente actuaba, cuando era la mía la que estaba intentando influir y hablar con la suya. Naturalmente, por sus propios criterios de evidencias, usted no fue hasta ahora un testimonio totalmente calificado, una vez que nunca nos encontramos anteriormente, que sea de su conocimiento en carne y hueso. Hay que revisar esto que está diciendo aquí el maestro. Pero finalmente ahora usted lo es, ya se desarrolló y nuestro objetivo al hacer el viaje a las RAM de Lahore era darle esta última prueba sustancial. Usted no solo me vio y conversó conmigo, sino que también me tocó y mis manos apretaron las suyas. Y el KH de fantasía se volvió un KH de hecho. Bueno, eso que está diciendo aquí el maestro. Usted no se acuerda, pero realmente pasó eso. Su comportamiento ascético, frecuentemente cayendo en el extremo de conservadurismo, tal vez la última característica que los desatentos habrían atribuido a usted, impedía seria y constantemente su desarrollo interior, su extremo conservadurismo y su comportamiento ascético. Se convirtieron en un obstáculo. Bueno, él lo hizo sospechar a veces cruelmente de Opásica, en este caso de Blavatsky, de Boerg, de Dual Kul y hasta incluso Damodar y de Dualnat, a quien usted ama como hijos. Todos ellos tuvieron sus zonas de desconfianza por un problema profundo que usted tiene de ascetismo y de dudas, de extremo conservadurismo. Bueno, este encuentro nunca deberá cambiar radicalmente el estado de su mente. En caso contrario, tanto peor para su futuro. La verdad nunca llega como un ladrón a través de las ventanas y puertas reforzadas con hierro. La verdad se mete por la puerta, que voluntariamente el que quiere acceso a ella la abre, sabiendo que va a estar en contacto de la realidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la persona con la que confundió Olcott al maestro. Se llama Atria, el nombre de uno de los maestros pertenecientes a la hermandad egipcia. Su nombre rara vez se menciona en la literatura teosófica, salvo en ciertas cartas de los Mahatmas. La referencia más importante aparece en la carta 81 de las cartas de los Mahatmas a Sinet. Esta es la carta 52 en el sistema de numeración de Barker. Si tuviera tiempo de consultar la literatura espiritista de la época, descubriría que tanto para los fenomenalistas como para los cristianos, alma y espíritu eran sinónimos. Fue hasta que llegó HPB quien, actuando bajo las órdenes de Atria, a quien usted no conoce, fue la primera en explicar en el espiritismo la diferencia entre psique y nous, nefesh, ruach, alma, espíritu. Tuvo que aportar todo el arsenal de pruebas y citas de Pablo, Platón, Plutarco y Santiago para que los espiritistas admitieran que los teósofos tenían razón. Fue entonces cuando se le ordenó escribir Isis, sin velo, para poder poner claras estas cosas, justo un año después de la fundación de la sociedad. Esta referencia entonces es sobre lo que es Atria, que aquí el maestro dice que hubo una confusión. Este es el viaje que se hace de Ladakh. Vean ustedes, esta es la parte norte de la India, este es un trocito de Nepal, todo eso es el Tíbet.
Esta es una zona que está siempre en conflicto entre India, China y Pakistán. Este país de este lado es Pakistán, la parte de aquí abajo es India y la parte de arriba es Tíbet, o sea, China. Y aquí tenemos a Ladakh, que está en esta zona de conflicto, de Cachemira. Y luego tenemos Lahore, que hemos hablado mucho de ello, que está dentro de lo que hoy es Pakistán. Y entonces el camino que se hacía de Lahore a Ladakh pues, era un camino en el que tenía que pasarse por un pequeño trozo de la India, por Amiristar, y luego ya se entraba en la zona de Cachemira, ya sin camino concreto para llegar entonces finalmente a Ladakh. Ok. Esto es para darnos una idea de las caminatas que hacían los maestros en aquel entonces. Y luego vamos a ver lo que dice en la página 36 de las hojas del viejo diario. ¿Se acuerdan que aquí habíamos hecho referencia a ella? Dice, el coronel Olcott en Old Diary Lips, en la tercera serie, páginas 36-37, describe la manera como se recibió esta carta. Vamos a revisarla. Aquí está Old Diary Lips, página 36. Y aquí aparece este tema. Vamos a ver lo que está muy interesante. Dice entonces en el Old Diary Lips lo siguiente. Estaba yo durmiendo en mi tienda la noche del 19 cuando recuperé la conciencia al sentir que una mano me tocaba. Ojo, como el campamento estaba en una llanura abierta y fuera de la protección de la policía de Lahore, ya vimos dónde está Lahore, mi primer instinto animal fue protegerme de un posible asesino fanático religioso, así que agarré al desconocido por los brazos y le pregunté en indostánico quién era y qué quería. Todo sucedió en un instante. Lo abracé con fuerza como quien podía ser atacado al instante siguiente y tener que defender su vida. Pero al instante siguiente, una voz amable y dulce dijo, ¿no me conoces? ¿No me recuerdas? Era ni más ni menos que el maestro Kotomi. Bueno, así fue el primer encuentro, háganme favor. Bueno, una repentina repulsión me invadió, relajé sus brazos, junté las palmas de las manos en un saludo reverencial y quise saltar de la cama para mostrarle respeto. Pero su mano y su voz me detuvieron y tras intercambiar algunas frases tomó mi mano izquierda junto con los dedos de la derecha en la palma y permaneció en silencio junto a mí, catre, después de donde pude ver su rostro divinamente benigno a la luz de la lámpara que ardía en una caja de embalaje a su espalda. De pronto sentí que una sustancia suave se formaba en mi mano, donde tenía el maestro los dedos, y al minuto siguiente el maestro puso una amable mano en mi frente, pronunció una bendición, dejó mi mitad de la gran tienda para visitar al señor Brown, que estaba por ahí, quien dormía en la otra mitad, tras un biombo de lona que dividía la tienda en dos habitaciones. Cuando tuve tiempo de concentrarme, me encontré sostenido en la mano izquierda un papel doblado envuelto en una tela de seda. Es lo que el maestro decía que le estaba diciendo a Sinet que vigilara, y eso es entonces lo que dice la carta. La segunda parte de la carta. Se trataba de una carta de consejo privado que contenía profecías sobre la muerte de dos opositores no identificados, entonces activos de la sociedad, las cuales se cumplieron con el fallecimiento de Swami Dayan, Sarvati y Babu Kereshav Chandra. Sen, poco después, es decir, el maestro le advirtió que dos opositores iban a desencarnar y así pasó. Es lo que está diciendo aquí Olcott. Dice, cabe destacar eh, que la caligrafía de esta carta escrita en mi propia palma por el maestro KH es idéntica a la de todas aquellas otras que el sagaz Netchif, tras analizar minuciosamente hasta obtener sus elementos originales, declaró de origen blavatskiano. ¿Se acuerdan que el famoso Netchef, esa era la persona que funcionó como perito para descifrar si era una caligrafía diferente a la de los metros o la de Blavatsky? O sea, mal, ese señor dice, pero era idéntica la caligrafía de la mano. Lo que sucedió en el extremo de la tienda del joven Brown lo relató oralmente a numerosos testigos aún vivos y lo publicó en su panfleto. Su panfleto es su revista informal. Algunas experiencias, continuamente dice panfleto, pero es que entre panfleto, magazine y journal, ahí pues, depende la seriedad de lo que se trate. Yo siempre le llamo journal, pero bueno, continuamente se le pone aquí panfleto. Porque panfleto para nosotros en el castellano que utilizamos es como una publicación muy, muy superficial. Pero bueno, vamos a ponerlo como se dice, pero realmente esto era por lo menos un magazine. Algunas experiencias en la India, del cual no puedo conseguir mi copia en este momento, pero en su otro panfleto, La Ciudad Teosófica, un tratado explanatorio publicado en Madrás, bastará con señalar que el Mahatma KH es un adepto vivo y que el autor tuvo el honor de verlo personalmente en Lahore, de que lo conmoviera. El autor ha recibido cartas en Madrás, Lahore y Jammu Cachemira. Por eso es que estaba yo poniendo el mapa aquí para saber de qué estamos hablando. Pues desde Lahore, en esta zona, todo esto es Himalaya, y luego está Amiristar y el camino que lleva a Ladakh, que está en esta zona de acá. Y todo esto es una zona en conflicto, como ya saben, entre estos tres países. Continuamos con la carta.
Me acerco a usted no solamente por mi propio impulso y porque tenía el deseo de hacerlo, sino también por obedecer al Mahachohan, a los ojos del cual se despliega el porvenir como un libro abierto. En Nueva York habéis exigido del maestro M la prueba objetiva de que su visita no era algo mayábico. Él os la dio sin que vos la solicitéis. Yo os doy la prueba siguiente. Desapareceré delante de vuestros ojos, pero en esta esquela será para la continuación de nuestra conversación. Ahora me voy cerca del joven Brown, que ya hablaremos de Brown, que es todo un caso y también es poco conocido, pero lo vamos a ver. Es una persona muy interesada en los maestros, estuvo en India, tuvo, por supuesto, contacto con los maestros y luego ya no pudo seguir en la sociedad. Es un proyecto que se quedó inconcluso. Pero en aquel entonces los maestros pues, se veía como mucho potencial. Dice, ahora me voy cerca del joven Brown para poner a prueba su intuición. Mañana por la noche, cuando el campo esté tranquilo y las peores emanaciones de vuestro auditorio se hayan disipado, las peores emanaciones de vuestro auditorio se hayan disipado, entonces volveré para hablar más largamente con usted, pues es necesario que seáis puesto en guardia respecto a cosas que van a pasar. No temáis, no dudéis, mas como temisteis y dudasteis durante la comida ayer y anoche, apenas el primer mes del nuevo año de vuestra era habrá empezado. Cuando aún dos de los enemigos habrán desaparecido, estad siempre vigilante, celoso y juicioso, pues no lo olvidéis. La utilidad de la sociedad teosófica depende en gran parte de vuestros esfuerzos. La utilidad de la sociedad teosófica, la irrelevancia, depende en gran parte de vuestros esfuerzos. En cuanto a nuestras bendiciones, ellas siguen a sus fundadores, en sus tribulaciones, como en todos los que secundan sus trabajos. Y firma entonces el maestro Cachi. Bueno, pues ya vimos aquí de qué estaba hablando el maestro Cachi al origen, que se iban a morir dos detractores, opositores. Bueno, nota sobre la carta se refiere a la visita del maestro M al coronel Olcott en Nueva York, contada en All Daily Leaves, primera serie, página 379-380. La prueba objetiva es la feta o turbante o guinadiar que el maestro M dejó al coronel como prueba de su visita. No había sido maya, sino una realidad. Es decir, el maestro M, a eso está refiriendo aquí, dejó su feta o turbante. Feta, no sé cómo se pronuncia, pero feta, y el turbante que hoy está en Adiar, para constatar que el maestro estuvo ahí porque dejó eso. Bueno, es lo que dice esta carta. Y aquí tenemos entonces la página 379 que nos dice el maestro. Este es el original. Y aquí es largo esto de explicar, no lo vamos a leer todo, voy a leer nada más alguna parte. Dice, pobrecita, nunca volvió a disfrutarlo y por eso duermo en la habitación donde yació dos veces agonizante en el 85. Está hablando entonces Olcott de Blavatsky. Con algunos de sus muebles plutonios y chucherías a mi alrededor como recordatorios perpetuos de su querido yo de antaño. Como de costumbre, metió la pata en los asuntos prácticos de la sociedad cuando metió la pata. El correo terrestre de agosto me trajo la consoladora noticia de que, por supuesto, sin la sombra de la suficiencia constitucional, había telegrafiado a nuestra gente en Nueva York para disolver la Junta Americana de Control, para apaciguar los COUES, supongo. Y también ofreció entregar parte del Theosophist a George y convertirlo así en su sucesor, por lo menos como editor de la revista, porque Blavatsky había muerto. Uno de dos o tres docenas. Qué lástima que no se puedan recopilar en un solo archivo las muchas ofertas similares que hizo a hombres y mujeres de principio a fin. Ofrecerle a alguien la sucesión era tan literal y práctico como ofrecerle una granja en la luna, pues ella nunca podría tener un sucesor real, por lo menos no con la capacidad que ella tenía como editora del Theosophist. Y aquí empieza entonces a hablar lo que veía dentro de este desarrollo irregular, la forma de las cosas que él veía, que luego terminaba de alguna manera como criticando a las personas más cercanas que ella tenía. Aquí lo que está insinuando es que le ofrecía a mucha gente, pero obviamente aquí Olcott desconocía muchos de los detalles que Blavatsky tenía dentro de su pesar respecto a quién iba a sucederla, que sabemos quién fue, que fue Besant, como al que iba a tener la responsabilidad de seguir publicando el Theosophist. Léanlo con cuidado porque el maestro entonces está recomendando que se lea. Aquí tengo entonces dos de las páginas de lo que aparece en esa página que se cita, que es la 379. Y ahora vamos a hablar del famoso Brown, que es este de acá, no hay fotos, esta es la única foto que hay, es un norteamericano. Dice, fue un abogado escocés, tras unirse a la Sociedad Teosófica en Londres, navegó hacia la India, donde encontró un contacto con los fundadores. Perdón, escocés. Su mayor contribución teosófica fueron algunas comunicaciones escritas que recibió del maestro KH y su testimonio directo de este maestro que sirvieron como base para la defensa de Brown, la base de la defensa de Brown para la existencia de los maestros frente a los ataques de los escépticos como Moncure, Caldwell, Glasgow, Herald, etc. Bueno, este abogado escocés, ahorita vamos a ver todo lo que le pasó y por qué se aficionó a la teosofía. Era joven y tenía muchas posibilidades. Los primeros años, este Brown nació en Glasgow,
De padres ancianos, su padre era oficinista y su madre hija de un acaudalado tejedor de Glasgow. La familia era estrictamente presbiteriana, es decir, ya saben, es cristiana, pero cristiana no del ritual canónico romano, sino eran presbiterianos. Siguiendo el concepto de pecado original, William y sus dos hermanos mayores rechazaron posteriormente esta enseñanza. A los 4 años, William asistió a una escuela de damas o guardería. Después de 3 años fue enviado a la Academia de Glasgow. Bueno, en abril del 82 se licenció en Derecho en la Universidad de Glasgow, tras lo cual realizó un viaje por el norte del estado de Nueva York, ahí visitando las cataratas del Niágara y regresando a Edimburgo, pasando por Montreal y Quebec. Mientras estudiaba para su examen de práctica judicial a finales de ese año, su salud se resintió. La lectura de literatura espiritista lo llevó a decidir viajar a Londres en una primavera del 83 para probar las curas mesméricas. Entonces estamos viendo lo que pasó, viajó a Estados Unidos y a Canadá, volvió otra vez a Glasgow, en este caso a Edimburgo, y se enfermó. Y como no encontraba cura a sus males y leía mucho, se dio cuenta de lo que se hablaba de las curas mesméricas que se hacían ya en Europa continental. Entonces, mientras más estudiaba y vio todo eso, decidió entonces acercarse a donde estaban las personas que hacían este tipo de tratamientos. Bueno, el ambiente, cuando llegó a Londres, el ambiente que conoció entonces se llenó de sesiones espiritistas y mediums, no nomás era las puras curas mesméricas, sino que habían espiritistas y mediums, frenólogos, homeópatas, vegetarianos y teosofía. Participó en teosofía. El señor Brown conoció a Sinet y sus escritos a través de la conocida Gebhard. La lectura del mundo oculto de Sinet lo convenció de la realidad de la teosofía, le encantó y se unió a la famosa logia de Londres, tan compleja y tan difícil, de la ciudad teosófica, el 3 de junio del 83 a la edad de 26 años, estaba jovencito. El 25 de agosto, tan solo 3 meses después de unirse a la ciudad teosófica, zarpó hacia la India para reunirse con los fundadores, según la guía del lector de las cartas de los Mahatmas. Aparentemente era un hombre de temperamento nervioso, pero con una gran promesa. HPV lo envió a unirse con Olcott y Damodar, quienes estaban de gira por todo el norte de la India, y se fue a alcanzarlos. En Lahore recibió la visita de KH, otra vez Lahore, en esta parte cercana al Himalaya, que ahora está en Pakistán, que ya les mostré. Durante la ausencia de los fundadores de Adyar, India formó parte de la Junta de Control designada por Olcott y estuvo presente durante la investigación del famoso Hudson. El 11 de abril, en Glasgow Herald, periódico de su ciudad natal, publicó un artículo del Mercure Conway en el que se mostraba escéptico sobre la realidad de los fenómenos teosóficos y los Mahatmas en su ciudad natal. En respuesta, Brown, cuando leyó eso, publicó un panfleto de 14 páginas titulado La ciudad teosófica, un tratado explicativo, en donde, entre otras cosas, daba testimonio de la realidad de los maestros. No lo hizo en media página, 14 páginas llenas de detalles y de cosas y puntos y comas. No la voy a poner porque es enorme, pero bueno, en las logias, si quieren leerla, véanla, porque esto yo creo que acabó de convencer a los maestros de que este hombre tenía mucha capacidad y además tenía bastante lealtad. Aunque Brown había sido aceptado como chela en un periodo de prueba, finalmente se distanció de ese camino. Partió de Adyar el 4 de enero del 85 con la resolución de abandonar por completo los estudios ocultistas para regresar a su mundo cotidiano. Era muy joven. Tras varios cambios de opinión sobre su futuro y al no encontrar un lugar en el mundo, decidió regresar a la India en busca del maestro Kach. Sin embargo, de camino a la India hizo escala en Europa y decidió recorrer el continente. Estaba ahí. Cuando por fin estuvo listo para partir a Europa, cambió de opinión justo antes de embarcar a la India y decidió quedarse. Entró entonces en un vaivén ahí monumental. Mientras tanto, se sintió atraído por el cristianismo esotérico y sintió que la ciudad teosófica estaba destinada a los orientalistas y no a los occidentales. Escribió: muchos de nosotros hemos llegado a pensar que hemos estado buscando en vano a místicos y exáticos orientales cuando en el propio Nuevo Testamento encontramos el camino, la verdad y la vida. Ahora estamos preparados para apoyar a nuestro maestro Esenio y probar los espíritus en su nombre, es decir, seguir su desarrollo, pero a través ya de los rituales cristianos. Blavatsky respondía a estas declaraciones con un artículo de la siguiente manera: conozco a un teósofo, no diré su nombre, aunque espero que se reconozca, a un joven tranquilo, inteligente, místico por naturaleza, que en su imprudente entusiasmo e impaciencia cambió de maestro y de ideas en una media docena de veces en menos de 3 años. Está hablando de este vaivén, por eso los puse ahí. Entonces lo está bautizando así: es un místico por naturaleza, pero es imprudente, es entusiasta y es impaciente. Y cambió de maestro cada ratito. Primero se ofreció de aceptado a prueba e hizo un voto de discipulado. Aproximadamente un año después, repentinamente tuvo la idea de casarse, a pesar de tener varias pruebas de la presencia corpórea de su maestro y haber recibido varios favores.
Al fracasar sus proyectos matrimoniales, buscó a maestros en otros climas y se convirtió en un entusiasta Rosacruz. Luego regresó a la teosofía como místico cristiano. Luego buscó nuevamente avistar sus austeridades con una esposa. Después abandonó la idea y se convirtió al espiritualista. Ahora, tras solicitar una vez más ser aceptado de nuevo como chela, porque conservó su carta, y ante el silencio de su maestro, que ya no le gustó todo esto, renunció por completo para buscar algún manifiesto mencionado con su antiguo maestro Esenio, o sea, Cristo, y probar los espíritus en su nombre. La reacción de Brown a este artículo fue renunciar a la Sociedad Teosófica, lo cual hizo el 13 de diciembre del 86, y comenzó una campaña activa contra Blavatsky. Vamos con la visita del maestro KH. El señor Brown acompañaba al coronel Olcott en una gran conferencia, en una gira de conferencias. Afirma que en un par de conferencias vio la forma astral de los maestros, reconociendo en una ocasión al Mahatma KH, y más tarde, el 20 de noviembre, tuvo la oportunidad de ver al maestro en su cuerpo físico y escribió: Lahore tiene un interés especial porque ahí vimos en su propio cuerpo físico al Mahatma Kotomi. Él mismo, en la tarde del 19 de noviembre, vio al maestro a plena luz del día y lo reconocí. En la mañana del 20 vino a mi tienda y me dijo: ahora me ves ante ti en persona. Mire y asegúrese de que soy yo. Dejó una carta con instrucciones en un pañuelo de seda. La noche del 21, tras finalizar la conferencia, el coronel Olcott, Damodar y yo estábamos sentados fuera del Shamiana, pabellón Pandal, refugio temporal abierto en el techo de las esteras de bambú, cuando recibimos la visita de Dual Kul, el chela principal del maestro, a quien nos informó de su llegada. El maestro se acercó, dio instrucciones a Damodar y se marchó. Al salir de Lahore, el siguiente lugar que visitamos fue Jammu, la residencia de invierno de Su Alteza el Marajá de Cachemira. En Jammu tuve la oportunidad de ver al Mahatma Kotomi en persona. Una noche fui al final del recinto privado y allí encontré al maestro esperando mi llegada. Saludé a la usanza europea con un sombrero en la mano y me acerqué con pocos metros del lugar donde se encontraba, de pie. Tras un minuto aproximadamente se alejó. El ruido de sus pasos sobre la grava era claramente audible. Escuchaba pasos a pesar de no ver el cuerpo físico, cosa que luego suele suceder en Adiyar, para los que han ido o por las que piensen ir. Entonces, en la carta del maestro KH, vemos aquí, Brown recibió algunas cartas de KH, dos de ellas publicaron como carta 21 y carta 22, también conocidas como primera serie. Una breve carta se publicó en algunas experiencias de la India y escenas de mi vida del señor Brown. Recibió en la sala oculta de Adiyar, en presencia de H.P.B. Blavatsky, varios otros propios, poco después de su llegada a Adiyar, el 1 de octubre del 83. El texto dice: ¿por qué sentirse inquieto? Porque usted que andaba para arriba y para abajo. Quizá podamos llegar a ser amigos. Le agradezco su defensa del budismo esotérico que hizo con ese larguísimo artículo que publicó. Bueno, dice, otra carta es la que dejó el maestro con instrucciones junto con el pañuelo de seda. Brown la citó en sus escritos Mi vida y escenas de mi vida, y esta carta decía: lo que Damodar te dijo en Puna es cierto. Nos acercamos cada vez más a una persona a medida que ésta se prepara cada vez más para que podamos hacerlo. Primero nos viste en visiones, luego en formas astrales, aunque a menudo no reconocidas, luego en cuerpo a poca distancia de ti. Ahora me ves en mi propio cuerpo físico, tan cerca de ti que puedes dar a tu país la seguridad de que por conocimiento personal estás tan seguro de nuestra existencia como de la tuya. Pase lo que pase, recuerda que serás observado y recompensado en proporción a tu celo, trabajo por la causa de la humanidad, de que los fundadores de la Sociedad Teosófica se han impuesto. El pañuelo se deja como recuerdo de esta visita. Damodar es lo suficientemente competente como para informarte sobre el miembro de Rawalpindi, KH. Hay un fragmento de la carta más que el señor Brown publicó en su panfleto Mi vida y fue dirigida al señor Lane Fox en agosto del 84 y la escribió en la sala oculta que hay en Adyar. Sí, tiene razón en su suposición. Digamos que cada persona ejerce su propio juicio y gestione sus asuntos como le parezca. Cada persona es creadora de su propio karma y dueña de su propio destino. Cada ser humano tiene sus propias pruebas que superar y las dificultades contribuyen a su desarrollo personal, movilizando sus energías y en última instancia determinando el curso de su evolución superior. Eso le contestó el maestro Kache. Suponemos que le preguntó algo como para que el maestro le dijera: sí, tiene razón en su suposición. Dejamos que cada persona ejerza su propio juicio y gestione sus asuntos como mejor le plazca. Cada persona al final es creadora de su propio karma y dueña de su propio destino. Cada humano tiene sus propias pruebas que superar, dificultades que arreglar, que contribuyan entonces poco a poco a su desarrollo personal, movilizando sus energías con las que cuenta, en última instancia determinando el curso de su evolución superior. Eso le contestó a lo que preguntó antes de que se perdiera. Tenemos aquí la carta 17, yo creo que me voy a quedar aquí. Dejo de compartir para pasar entonces a preguntas y algunas otras cosas que puedan surgir. Déjenme dejar de compartir y poner una marca.
y está abierto todo a preguntas. Por favor, chicos, para que tenga algún tema, alguna pregunta, chicos, algún comentario. Vilma. Hola, Enrique. Am, en realidad no tengo una pregunta, pero, y sé que no te gusta que te agradezcamos, pero solamente quiero reconocer desde el fondo de mi corazón em, el gran servicio tan amoroso que nos das y, y también decirte algo que que me ocurre después de asistir a una de tus clases, ¿no? Y es generalmente hay trabajo por delante para hacer y eso es muy bueno, porque das referencias y aprecio eso tantísimo para tener una visión muy poco a poco más completa. Es solamente un reconocimiento, Enrique, desde el fondo de mi corazón. No, no es necesario, sabes que no es necesario y no quiero colgarme nada porque me ayudan a dar estas clases, yo aprendo mucho. Pero sí hay que estudiar en las logias, todos los materiales están ahí. Pueden hacer análisis sintéticos, semióticos, claro que es muy lento, pero al final es una riqueza monumental lo que los maestros dicen ahí. Las referencias para buscar todo eso están en internet, es muy fácil bajarlas. Claro, hay que traducirlas, pero también hay forma de traducirlas y yo creo que mientras cualquiera de los que están acá se metan, uno no acaba. Te duermes a las 2 de la mañana porque estás abriendo y abriendo y leyendo y viendo y ahí sorprendiéndote y viendo para acá y para allá, y luego te equivocas y le borras y así es el tema. Entonces el tema y es una pasada, como dicen en España, es una gozada, es muy bonito. Eso, el trabajo de investigación. Háganlo en las logias, háganlo en grupo, también es más divertido que lo hagan en grupo para que puedan Sí, sí, en verdad, es ir mejor en mañando grupo, qué pensaba el definitivamente. maestro, a quién estaba viendo, quién era ese tipo, por qué estuvo mal, qué se puede publicar de eso. Es muy bonito, ¿eh? Hay mucha información que se puede hacer a esa. Sí, sí, Entonces, más bien, definitivamente. gracias a Bueno, y todos. otra cosa que pasa también, Enrique, es claro, sí, en grupo es invaluable. Otra cosa que pasa también es que de una manera ¿cómo puedo decirlo esto? Muy poco a poco, pero al mismo tiempo consciente, pero muy tranquila, hay un cambio tan importante. Entonces, realmente es gratitud enorme para quienes nos dieron esto, para Madame Blavatsky, los maestros. Es una bendición haberme encontrado con ellos a través de ustedes, con sus enseñanzas a través de la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y hay un deporte en Occidente horrible. Nos encanta dudar de todo, encontrarle el problema a un. Y entonces y ven, ahí está diciendo que es un cáncer eso. Y entonces pone pues a cuántos cayeron por tener dudas y no saber superarlas. Es la duda sobre la existencia de los maestros, la duda sobre si Blavatsky los falsificaba, la duda y para rematar con todas las cosas que se fueron haciendo al respecto. Entonces, ¿qué quiere decir? No estamos no tenemos muy grandes capacidades para desaprender la tendencia a dudar de las cosas cuando vemos la primera incongruencia según nosotros. Y cuando vemos la primera, les voy a preparar todo un tema de eso cuando lleguemos a la carta 22. Voy a hacer un espacio para preparar el tema de las famosas dudas y de cómo operan, cómo curan el cerebro, cómo se aprenden, a dónde nos llevan y cómo son parte de un narcisismo personal que es con el que se nos educa en Occidente. Y nos encanta estar dudando de prácticamente. Todo eso lo vamos a revisar con cierto calma un poco más adelante. Pero muchas gracias, muchas gracias. Y me paso ahora a Luz Marina. Hola Enrique, no tengo cámara. Y ya vi que no tienes cámara. Sí, me Hagamos toca estar milagro. con ella para arriba y para abajo, ya se me olvida. Muchas gracias. Enrique, no, yo cada vez que tú haces estos estudios y con el contexto que le das y nos amplías quién era tal persona y el sentido que me deja a mí estas cartas es básicamente la gran responsabilidad que tenemos en este momento como estudiantes de teosofía en ser auténticos estudiantes de teosofía, que era lo que los maestros pedían, ¿no? Una y otra vez nos lo dicen de muchas maneras. Entonces, no, muchísimas gracias porque
Yo no conocía las cartas de Gina Hadassah. Y esto que estás haciendo, pues a mí personalmente me da mucha profundidad y mucha más asiento, confianza en la teosofía y me inspira a seguir, a seguir en esto. Entonces, la verdad, muchas gracias y te quería preguntar, después de Gina Hadassah, yo sé que estamos apenas empezando, pero el tema de las cartas está compilado solamente con Gina Hadassah y con Barker No, hay un montón o de hay cartas. otros bloques de cartas. No, tengo como 17 documentos con cartas de los maestros. ¡Wow! Blavatsky, a Olcott. Hay cartas a los teósofos alemanes. Y el libro que vamos a ver que le dedica Ginebra Hadas al maestro, que es en mi nombre, son como 14, no, se va un montón. Eso es para 3 años. No, Por eso no es encantada, relativamente rápido. porque Pero, profundiza mucho en las enseñanzas, además no sí, solamente en la enseñanza, sino y cómo aplicarla. qué feo que el maestro diga, ahí le dejo un pañuelo porque a ver si así cree que Ay, estuvo con el sí, pañuelo, y ni con el pañuelo. Entonces, tenemos ese vicio, lo voy a revisar, lo vamos a revisar todos. ajá, Hasta podemos hacer un taller claro, para poder porque quitarlo, porque la fe es fundamental. porque nos habla a nosotros todavía y el tema de la fraternidad que a primer principio de apoyarnos y aunque tengamos nuestras dificultades, ser sólidos en esto y poderlas atravesar todavía nos cuesta. Entonces, no, yo estoy aquí maravillada y me has inspirado mucho para tener mucha más fuerza con este estudio. Muchas gracias. Sí, cuando se quedaron encerrados los mineros chilenos, Ujú. recurrieron en la Universidad de Chile a la NASA, y la NASA hizo el estudio de personalidad de los 33 que estaban allí encerrados, y según las personalidades decidieron separarlos en dos. Unos se quedaron, 16 o 17 se quedaron en la zona donde había ido el derrumbe, y otros se fueron a otra zona que no me acuerdo cómo se llama. Es un caso de Harvard. Ya es gratuito o vale creo que $3 o así se puede bajar. Lo pueden ustedes leer. Hay dos casos de Harvard de los mineros. Qué Y eso lo hicieron interesante. gracias a eso, y ese es un estudio de fraternidad. Entonces, en la fraternidad primero es acomodarnos. Ajá. Después de acomodarnos, mantenernos con las distancias apropiadas dentro de... Es como el universo. No están las estrellas superpuestas. Están algunas más distantes, otras más cercanas. Que cada quien encuentre su lugar. Porque según las personalidades hay cosas que no pueden estar muy cercanas y cosas que no pueden estar muy lejanas. Y eso se hace por intuición. Y ahora ver la fraternidad, sí, yo sé que es muy complejo, pero también voy a tratar de escribir algo a ese respecto. O hacer un taller. A mí me parece que eso es tan importante, ¿no? Que estemos tan pendientes de ese principio, porque a la larga es el que teje los lazos firmes de confianza para todo este trabajo, ¿no? Pues sí, Igual. porque si no lo tenemos que hacer de oído, porque de oído es, hagan fraternidad, pues decir, no, es como, dicen, Ajá, como hacer enchiladas, pues no, no, no todas claro. iguales, es Toca hacerlo complicado. directamente, en la práctica. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí, sí se puede. Grande, Por lo una menos gran como oportunidad. principiantes. Acuérdense que estamos nosotros en jardín de niños. Como Sí, principiantes sí, tenemos que hacerlo. párvulos. Como hacen las maestras con los niños, ya están agarrando dos ahí pues los separan, los empiezan a separar y no los sacan, pero sí los ponen en una distancia donde no se hagan daño, Claro, claro. viendo lo que en cada quien despierta el otro por su propia problemática personal o lo que sea. Hay que Ajá, meter un montón de cosas. Ya lo veremos más adelante, pero no, no es tan sí, sencillo el tema ese. Eso es complejo. algo que requiere más trabajo, más análisis, más estudio. A ver cómo Ujú. sale el asunto, pero lo haremos un poco más adelante. Gracias, Luz Marina. Gracias. No, gracias a ti. Elsie, la famosísima Elsie y Pere. Sí. No, yo quería preguntar si, por ejemplo, a mí, siempre, no, yo en la universidad no estudié sola mientras hice carrera, siempre estudiamos en tres, cuatro de grupo, ¿no? Y uno leía y los otros seguían con los apuntes. Pero en este caso de estudiar teosofía, como me pilló bastante mayor, abrirme a la teosofía hace ya unos cuantos años, pero igual era mayor. Entonces, a mí me gusta investigar sola. No sé, a lo Sí, mejor lo ya hago hemos mal, hablado. ¿eh? A lo mejor Hemos lo hago hablado de esos mal, temas. pero No, no, no lo haces mal. Ya hemos hablado de esos temas y me gusta que tú investigues. Claro. sí.
pero es como tú dices, a veces te quedas como semidormida, ¿no? Porque te entretiene tanto que el cansancio te vence. Pero a mí me gusta ir buscando y buscando y buscando. Siempre estudié así, investigando, ¿no? Y me es más fácil, a lo mejor porque yo adquirí esa práctica cuando era muy joven y ahora la repito, porque me dio resultado. Pero reunirnos en rama una vez por semana también es una, digamos, es una experiencia muy válida porque ahí cada uno expone su parecer frente a lo que se está estudiando o a lo que se está diciendo. O sea que para mí es maravilloso haber entrado dentro de la teosofía. ¿Estaba en mi destino? Sí, puede ser, pero yo lo podía ver o no lo podía ver y lo vi. Y eso siempre estaré agradecida a los maestros o a quien haya que agradecerle al cosmos, porque realmente yo de todo esto hace 7, 8 años no sabía nada. Quiero decir, sabría algo, pero sería en otras vidas, yo no me lo acordaba. Y tú eres uno de las personas que me han ayudado a despertar desperté sola, pero dijera, me conduces esta forma de trabajar que tienes tú, aunque hables muy rápido, me conduce a darme más ganas de investigar sobre temas que mencionas. Por ejemplo, como lo estás impartiendo ahora, ¿no? Es tu forma. Pero ya de antes también llegaba a conectar contigo muy bien en las enseñanzas que has ido dando durante todo esto largo de años. Tú Así lo que, haces bueno, y me gusta. gracias por No, al contrario. existir y yo Al también, y al todos. contrario. Y tú lo haces y me gusta. Pero tú preguntas con más detalle. Oye, estuve viendo y vi esto, es así, ahora, porque me pareció, Sí, eso me encanta. Otros nomás preguntan, oiga, ¿esto es así? Sí, gracias. O no, gracias. no, Otros se y, elaboran más porque se ve que están como rascando y viendo y lo que me encanta. Me encanta porque todos aprendemos. y yo soy de ese estilo, que busco, busco, busco. Pero aparte, ¿sabes qué hago? Por ejemplo, ahora estoy rastreando una conferencia que dio Rafael Hernández. Hernández, es, ¿no, Rafa? Pues de planetas esotéricos, ¿no? De astrología, va. Y, y claro, y yo de eso ya saqué la búsqueda de todo y podría decir que podía ser un especialista no en astrología normal, sino en astrología esotérica. Y me encanta el esoterismo, me encanta la parte más profunda del interior, no de las cosas. Y la verdad que me siento muy agradecida con todos, pero contigo en este caso que estoy hablando más, Con los porque la maestros, verdad que con me los habla un maestros. panorama hermoso, un panorama hermoso. Tienen 150 años y sigue siendo tan vigente lo que dicen y tan Sí, importante. Entonces, sí, yo creo que la gratitud es con los maestros. Carol, bajaste la mano, que me da pena. ¿Qué ibas a preguntar? Perdón, gracias, Elsie. ya está. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? Sí. Sí, no, es que ya no me quería extender tanto. Ya se te olvidó, ya se te olvidó la pregunta. Quería hacer, Tardamos no, mucho. no, no, sí la tenía ahí más o menos, es que ya yo voy anotando más o menos lo que me parece, lo que a uno le toca realmente. Y me gustó lo que dijo el maestro acerca de la verdad, que no entra como un ladrón. Es Claro. una frase muy bonita que entra por la puerta abierta, No, es no hace una, ninguna cosa rara. Está ahí. exacta, Hay sí, una pero puerta. trasciende más de la verdad, o sea, la verdad es una, o sea, es una cosa que a mí realmente me tocó, es muy bonito. Bueno, Y darte gracias más que nada gracias a por los maestros. esto, sí, por esto. Me había olvidado de conectarme porque habían cambiado la hora y había perdido esta oportunidad de estar con usted, así que maravilloso. Te agradece muchísimo. Estamos todos Ajá. juntos en esto. Muchas gracias a Sí, todos, chicos. Nos vemos ajá. dentro de 8 días.